En las redes sociales aseguran que lo del periodista de la FM no se trató de una entrevista, sino de un interrogatorio, en el que el candidato presidencial se dedicó en su mayoría a repeler los ataques. Gustavo Petro fue invitado este martes a la emisora para que expusiera su programa de gobierno y a debatir las propuestas que tanta polémica han desatado. No obstante, se encontró con 5 periodistas en la mesa que, según líderes de opinión, lo atacaron en jauría. Al director del espacio informativo de la FM le recordaron su experiencia con Jaime Bailey, por la forma en que confrontó los argumentos de Petro. Bailey destrozó con acusaciones como: tú has resultado un santista en el closet, a ti te han untado de mermelada, mamerto, de izquierda que defiende a Santos y a las FARC. La comparación es, por ejemplo, porque Vélez arrancó saneando las diferencias que ha tenido con Petro en las redes sociales, pero poco después lo increpó por lo que él considera es una amenaza de expropiación a algunos empresarios del país, incluido Ardila Lule. También porque Petro habló de eliminar las gaseosas, ya que enferman y envenenan a la sociedad colombiana. Ese tema de las gaseosas y el de la modificación a la forma en el que el sistema financiero obtiene sus ganancias en Colombia subió los ánimos de lado y lado en la entrevista. Frente a esto, Luis Carlos Vélez le respondió: usted parte de la premisa de que nosotros le hacemos esas preguntas porque nos las manda a hacer el dueño de la emisora. Nosotros tenemos todo el derecho a hacer las preguntas que consideremos. ¿Usted cree que nos mandaron a hacer las preguntas a nosotros? Para bajarle el tono al diálogo intervino el periodista William Calderón, pero de entrada le preguntó a Petro cómo iba a hacer para evitar que su concuñado Carlos Gutiérrez se meta en los negocios en un eventual gobierno suyo. Pues no se metió en Bogotá. Fíjate, si quieres seguir la pista de mi concuñado que no es familiar mío, porque los concuñados no son familiares. Entiendo la perversidad de tu pregunta, respondió Petro. Y agregó: si uno midiera a los dirigentes políticos por las actividades de sus concuñados, por ejemplo, tendrían que decir por qué un director de medios es cuñado de un candidato presidencial y sigue siendo director de medios en campaña. O tendrían que decir, por ejemplo, por qué los concuñados, la cuñada y el hermano de Álvaro Uribe Vélez son narcotraficantes, y no se dice. Es decir, solo se aplica a Petro y a los otros no. ¿No le parece supremamente grave? De inmediato, Vélez interrumpió para defender a Néstor Morales, director de noticias de la Blue Radio, pues interpretó que ese vainazo de Petro tenía nombre, ya que el periodista es esposo de la hermana de Iván Duque, es decir, cuñado del candidato presidencial. Sin defender a Néstor Morales, él trabaja en una empresa privada y no tiene nada que ver que su familiar tenga que ver con el señor Duque, dijo Vélez, y lo invitó a que respondiera sin atacar a personas que no tienen nada que ver en la conversación. Pero es que hay un doble rasero, alcanzó a responder Petro, antes de que por enésima vez Vélez lo interrumpiera para cuestionarlo y reclamarle por qué no respondía a lo que le estaban preguntando. Esa parte de la entrevista también fue comparada en redes sociales con los ataques de los que fue víctima Vélez en la entrevista con Bailey el pasado 6 de mayo, pues aunque lo señalaba tampoco lo dejaba terminar las respuestas. Cerrando la entrevista, Luis Carlos Vélez, con la voz notoriamente agitada, quiso acorralar a Petro con preguntas sobre cómo había comprado la casa que tiene en Chía, en cercanías con Bogotá. ¿De dónde saca una persona como usted cerca de $1 millón para pagar una casa como esa? Petro, alterado, contestó que tuvo que vender la propiedad que tenía embargada en Bogotá para cubrir la deuda con el banco y que luego pidió un préstamo a otro banco para adquirir su nueva vivienda. La única manera de salvarla y pagar las cuotas era vendiéndola,
Entonces, usted, de la persona que recibió el chisme, debió haberle preguntado si paralelamente estábamos vendiendo nuestra casa. ¿O es pecado vender una casa para tratar de comprar otra? Dijo. Al final, periodista y candidato cerraron la conversación con una coincidencia, que ese tipo de choques son los que generan las reflexiones. Y así fue, pues las reflexiones que hicieron líderes de opinión sobre la entrevista quedaron consignadas en redes sociales.